Buenas tardes, profesora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Piero? Canto. Hola, ¿qué tal, Malky? ¿Cómo están? Domingo, ¿no? Ya, tenemos que avanzar la semana número 18, ¿cierto? La semana 18. Mm, seguimos, creo, dentro de inferencias. A ver, vamos a... ¿Dónde lo tengo? Pre. Diapositivas 18. Así, pero vamos a ver el marco teórico de compatibilidad e incompatibilidad. Ese es el tema que precisa para esta semana, la 18. Archivo, guardar. Ujú, en el escritorio. Tun, tun. Ya está. A ver, que se abra. Listo, chicos. El tema de compatibilidad e incompatibilidad es un tema bastante o relativamente sencillo, siempre que entendamos, como en todo tema de comprensión lectora, siempre hay que tener presente la identificación de las ideas principales, ¿cierto? Siempre se parte por ello. Ubicas el tema y las ideas principales o las afirmaciones principales del texto. Entonces, a partir de esa primera lectura, que es la base, entonces podemos desarrollar preguntas de compatibilidad e incompatibilidad. Compatibilidad se entiende como que hay algo que los une, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, en este mundo tecnológico, hablamos de que un aparato es compatible con otro o no son compatibles, dice, ¿no? No son compatibles. Quiere decir que los dos aparatos no pueden funcionar a la vez, ¿cierto? Eso es la incompatibilidad. ¿Sí? Existe una especie de desunión, de separación, porque ambos elementos pueden funcionar, pero de manera aislada, ¿no? En ese caso hablamos de incompatibilidad. Pero cuando hablamos de compatibilidad, quiere decir que los dos elementos conviven, coexisten, o sea, pueden funcionar a la vez, se necesitan en todo caso, son compatibles. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque hay algo que los une, ¿no? Hay algo que los une. Entonces, en el texto, cuando decimos compatibilidad, quiere decir que la idea se está desarrollando en el texto que tú estás leyendo. O sea, está presente. Ahora, puede estar presente de manera literal. ¿Qué quiere decir de manera literal? O sea, que tú lo lees, que tú lo observas. O lo que manejábamos en la clase pasada como una idea explícita. O sea, yo estoy observando, yo estoy leyendo, yo he subrayado, dice lo mismo. O también puede ser un parafraseo, cuando emplea elementos equivalentes, ya sean sinónimos u otras frases que equivalen al mismo tema, ¿cierto? Eso es en el caso del parafraseo. O también una inferencia, ¿correcto? Una inferencia como compatible, ¿correcto? Incompatible significa negación, o sea, no está en el texto, ni como literal, ni parafraseo, ni inferencia. ¿Ya? Ni como inferencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta imagen. ¿Qué te plantea esta imagen? Mira, observa las imágenes, ¿no? A ver, si observamos estas dos imágenes, ¿a qué podemos concluir? A ver, ¿qué te sugiere cada una de ellas? ¿Qué te sugiere cada una de ellas? Si tú observas esas dos imágenes, por ejemplo, ¿qué te sugiere la primera? ¿Qué cosa observamos acá? Un rostro, ¿no? Y de la boca se emiten balas, misiles, ¿cierto? Contagio, dice.
La Guerra Fría. Ah, estudiantes, solamente 24. Malqui, sí, pues son los únicos sobrevivientes. La Guerra Fría. ¿Y cómo es la Guerra Fría? Insultos, ¿no? O sea, acá lo que hay es agresión, violencia, la guerra mediática, correcto. Y por el otro lado, la segunda imagen, chicos, Jesús, muy bien, la guerra mediática. A ver, la segunda imagen, ¿qué le sugiere? La segunda imagen, ¿qué le sugiere? Segunda imagen, ¿qué le sugiere? Yo pensé que hoy día éxito, ya, pero hay comunión entre ellos, ¿no? Hay compañerismo, correcto, Jesse, hay compañerismo, hay unión entre ellos, ¿cierto? ¿Sí? Como que actúan en equipo, ¿sí? Coinonia, ¿qué es eso? Canto, coinonia, no, nunca había escuchado. Ya, entonces, compatibilidad, trabajo en equipo, muy bien, Raúl, así es, Raúl Zavala, ¿no? Zavala. Raúl Zavala Jefferson, ya. Quiononia es la transliteración de la palabra griega ya, que significa comunión. Ah, mira, no sabía. Interesante, Canto. Gracias por tu aporte. El término de compatible en el diccionario equivale a dicho de una persona o de una cosa que puede estar, funcionar o coexistir sin impedimento con otra. Entonces, cuando dos parejas, cuando una pareja, por ejemplo, una pareja de novios es compatible, ¿qué quiere decir? Que los dos pueden convivir, ¿cierto? ¿Sí? Los dos pueden convivir, los dos pueden estar en ese mismo espacio. ¿Por qué? Porque hay algo que los une. El amor, el sentimiento, no sé, pues, ¿no? ¿Sí? Ahí hay comunión, como dice Canto, ahí hay comunión. Porque pueden ser cosas como también pueden ser personas, dice. Muy bien. Entonces, la compatibilidad equivale a un enunciado, ¿ya? Un enunciado debe decir acá, ¿no? Un enunciado es compatible cuando guarda relación con las ideas de un texto. ¿Ya? Si hay relación con las ideas de un texto, entonces estamos hablando de compatibilidad. Este canto se pasa, ¿no? Ay, canto. ¿Dónde estás tú con tus 17 o 18 años hablando de la secretaria? Te pasas, canto. Un enunciado es compatible cuando guarda relación con las ideas de un texto, ¿cierto? Incompatible, incompatible, incompatible. Un enunciado es incompatible cuando no establece correspondencia con las ideas de un texto. ¿Ya? Como te decía, puede ser explícito o puede ser implícito. ¿Ya? Puede ser explícito, la idea puede ser explícita, o sea, está en el texto, o puede ser implícita, puede ser una inferencia, pero está en el texto. Y la incompatibilidad lo mismo, puede ser explícito o puede ser implícito. ¿Correcto? ¿Sí? Es el resultado de una inferencia. Entonces, si te preguntan en el examen por compatibilidad, qué idea es compatible, qué idea se condice con el texto, entonces recuerda, puede ser explícito o puede ser implícito. A ver, las ideas 1, 2 y 3 son compatibles con la información del texto. ¿Cuál es el texto? Este de acá. La comunicación no verbal se caracteriza porque el emisor y el receptor no utilizan signos lingüísticos para comunicarse. Idea 1, idea 2, idea 3. ¿Qué dicen? ¿Son compatibles? ¿Qué opinan? ¿Son compatibles? La 1 es compatible con ese texto que está en el rectángulo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ya ni modo. Sí, ¿no? La 1 es compatible.
La comunicación no verbal se caracteriza, mira, está empleando las mismas palabras, ¿ya? Si te das cuenta, está empleando las mismas palabras, ¿cierto? Esta compatibilidad sería literal, ¿no? O explícita. Es lo mismo, dice la comunicación no verbal. Se caracteriza. Por no utilizar, acá lo está hablando en negación, ¿no? Por no utilizar, no utilizan signos lingüísticos. No utilizan signos lingüísticos para comunicarse. ¿Sí? Te das cuenta que es igualita. Es literal. Y cuando es literal, acuérdate que es explícita. ¿Cierto? Es explícita. Compatible. Ya, muy bien. La segunda idea. En la comunicación no verbal, las personas intercambian mensajes mediante el uso de signos no lingüísticos. Es lo mismo, ¿no? Sí, en la comunicación no verbal, las personas, pero acá ya no habla, ya no utiliza el término de, a ver, ¿dónde estás? Acá. Ya no utiliza emisor ni receptor, sino acá lo ha parafraseado con la palabra personas. ¿Te das cuenta? Esto es un parafraseo. Emisor, receptor, las personas, ¿sí? Las personas, ¿correcto? Las personas intercambian mensajes mediante intercambiar mensajes. Esto es lo mismo que comunicarse, pues. Esto es lo mismo, ¿sí? Eso es parafraseo, ¿correcto? Mediante el uso de signos no lingüísticos, ¿ya? ¿Sí? Está parafraseando. ¿Está en el texto? Sí, con otras palabras, pero está en el texto. Es compatible. ¿Ya? Muy bien. Y en el caso tercero, el sistema braille, dice, es un tipo de comunicación no verbal. Pregunto, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema del texto? ¿De qué estamos hablando? ¿De la comunicación no verbal, sí o no? ¿De qué se habla? De la comunicación no verbal. Muy bien. Mira, y en esta idea te hablan de la comunicación no verbal. Hasta ahí es compatible. ¿Sí? ¿Correcto? Mira, te hablan de la comunicación no verbal. Hasta ahí es compatible. Pero profesora, en el texto no mencionan al sistema braille. Pero es una inferencia. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No está en el texto, pero lo puedo inferir. Si me están hablando de un tipo de comunicación no verbal, a un caso sería el semáforo, el sistema braille, un apretón de mano, ¿cierto? ¿Sí? Es compatible por inferencia. Recuerda que en las preguntas de compatibilidad e incompatibilidad puede ser literal, o sea, esté en el texto, parafraseado o por inferencia. Aquí es donde caen muchos, ¿ah? En la inferencia. Algunos van a decir, no, pero en la 3 está hablando del sistema braille y el sistema braille no está en el texto. Claro, no está en el texto, pero se puede deducir porque tiene relación con el tipo de comunicación no verbal. ¿Ya? Entonces no caigan acá, no caigan, resuelvan bien. Cuando te preguntan compatibilidad, incompatibilidad, puede ser a nivel literal, a nivel de parafraseo o a nivel de inferencia. ¿Correcto? ¿Sí? A nivel de inferencia. Muy bien, chicos. Espero que hayan comprendido esa parte. ¿Ya? Espero. Estos son los formatos de preguntas cuando te plantean preguntas por compatibilidad. Mira, léelas.
Bien, chicos, entonces, estas preguntas, estos son los formatos, ¿no? ¿Es compatible? ¿Guarda relación? ¿Es coherente? ¿Es congruente? ¿Se condice esa pregunta? Si ustedes revisan los exámenes, generalmente emplean esta, ¿no? Se condice. Y muchos alumnos lo leen como que se contradice, ¿no? Algo así, lo leen así. ¿Sí? Algunos lo leen mal, ¿ah? Se condice, ¿no? Y algunos lo leen como que se contradice. ¿Ya? Se condice es compatible, recuerda. ¿Ya? Se condice es compatible. Sí, a veces pasa, Canto, ¿ya? A veces pasa. Y la de incompatibilidad, te preguntan, no se condice. ¿Ya? No se condice. Ese de se condice y no se condice, tenlo bien presente. Se condice es compatibilidad y no se condice es incompatibilidad. ¿De acuerdo? Y si te das cuenta, son los mismos formatos, pero se le agrega el adverbio de negación, ¿cierto? El no, el no, el no. ¿Ya? O el prefijo de negación, incoherente. Por eso dicen incompatibilidad, ¿no? Incongruente, incompatible. Bien, entonces ten presente los tipos de preguntas, específicamente con el condice y no se condice. Ahí muchos se equivocan, ¿ya? Muchos se equivocan. Bien, método de solución, hay que leer el texto, no te olvides, el tema, ¿ya? El tema, el de qué se habla, ¿ya? El tema de qué se habla. Leer las preguntas por compatibilidad o incompatibilidad, hay que leerlas. Y determinar la idea verdadera, si la pregunta es por compatibilidad, o la idea falsa, si la pregunta es por incompatibilidad. ¿Ya? Verdadero o falso, al final de cuentas. Bien, a ver, leamos a Mafalda. Leamos a Mafalda. A ver, ¿qué dice Mafalda? Dios mío, qué asco de programa, dice, ¿cierto? ¿Ya? En la primera viñeta vemos a Mafalda planteando esta expresión, ¿cierto? Un asco de programa, o sea, no le gusta, o algo que genera un fastidio, ¿no? Sí, un fastidio a Mafalda, ya, listo. Y en la segunda viñeta no hay un globo de texto, pero sí se observa que está desenchufado, ¿cierto? El televisor. Y luego le pide disculpas. Discúlpame, es la costumbre. O sea, la costumbre de que la televisión siempre sea un asco, ¿cierto? La D, la C, me dicen. No se condice con el texto, no se condice. ¿Ya? Mira esa pregunta, no se condice. Recuerda que cuando te preguntan por el no se condice, es incompatible con el texto, ¿cierto? Es incompatible con el texto. Eso es lo que están preguntando. ¿Ya? A ver, la C y la D me dicen. Ya, la C y la D. A ver, ¿rechaza los programas televisivos? Sí, los rechaza, ¿cierto? Sí, los rechaza. Por eso el asco, ¿no? Por eso esta palabra de asco. Ya. ¿Es consciente de que la televisión no es un medio útil para educar? Sí, por eso la paga. ¿Sí? Por eso la paga. Eso como una inferencia, ¿no? Como una inferencia. Ya. Desconectó el televisor al percatarse de un programa inadecuado. Esta se condice, ¿cierto? ¿Sí?
No, o esta no se condice, ¿cierto? O sea, este de acá, mira, al final, Mafalda apaga la tele, ¿cierto? Pero luego le pide disculpas. Es que la costumbre, dice. Entonces, ¿desconectó el televisor al percatarse de un programa inadecuado? No, por la costumbre. Por la costumbre. ¿Sí? Por la costumbre. Lo hizo por la costumbre. ¿Correcto? Entonces, esta sería la incompatible, pues. ¿Sí? Lo hizo por la costumbre. O sea, ella no se percató, ¿no? Discúlpame, le dice, ¿no? O sea, si estaba dando un buen programa, ¿no? Pues la costumbre, dice. ¿Ya? ¿Está acostumbrada a que la televisión no apueste por la cultura? Sí, por eso es la costumbre, dice, ¿no? ¿Cuestiona el entretenimiento que ofrece la televisión a las personas? Sí, la cuestiona, por eso dice que asco, ¿no? El asco, esta palabrita asco, es un cuestionamiento. ¿Ya? Es un cuestionamiento, por inferencia, ¿cierto? Por inferencia. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Sí, con esta forma de pregunta, el condice, no se condice. Si en tu examen aparece este formato, que muchos profesores les encanta utilizar porque los alumnos como que no se condice, se condice, como que se contradice, no se contradice, algo así, ¿no? Se confunde. Nada, tú siempre, esto es incompatible, o sea, es falso. ¿Ya? Es falso. Y es falso que Mafalda apague la tele porque era un programa inadecuado. Es falso. ¿Por qué? Porque acá dice que era por la costumbre. Discúlpame, le dice, ¿no? La costumbre. ¿No? La costumbre. Cuando te preguntan así, ya sabes, incompatible o la falsa. ¿Ya? Buscas a la falsa. ¿De acuerdo? Ya. Acá buscas a la verdadera. Zavala, ¿usted enseña en la uni? No, en la uni no enseño. En la uni aún no enseño. Aún. Ya muy pronto voy a enseñar. Recién he sacado mi grado. Para enseñar en la universidad uno tiene que tener el grado de magíster mínimo, ¿no? Aún no tenía. Por la pandemia, mi grado se atrasó. Sí, yo soy de San Marcos, yo soy sanmarquina. Ay, gracias, gracias, Jessy, gracias. Lo único que les aconsejo, lo único que les aconsejo para su vida universitaria es que apliquen estos conocimientos que ustedes aprenden en la pre, que son netamente mecánicos, ¿no? Mecánicos porque es para marcar, pero que el contenido es muy útil, ¿eh? Que los alumnos en la vida universitaria, por ejemplo en San Marcos, los alumnos en los cursos de metodología patalean, horrible, ¿sí? En San Marcos tienen muchas debilidades a nivel de cómo redactar un texto. No sé, en la uni me imagino que sea igual, ¿no? Yo tengo una colega que enseña en la uni y me dice que sí, pues los alumnos no pueden redactar, no pueden escribir una oración. Entonces, un alumno de CEPRE-UNI, ¿ya? Un alumno de CEPRE-UNI ha llevado este tema de plan de redacción. Por ejemplo, en la prueba de la San Marcos ya no viene plan de redacción. En la prueba de San Marcos todo es lectura, texto, 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 en la prueba de San Marcos. Pero ustedes todavía les preguntan plan de redacción, ¿no? Y qué bueno, ¿ah? Qué bueno, porque plan de redacción es elaboración de esquemas. Cuando tú le dices a un alumno universitario, cachimbo de primer año, que tiene que redactar un ensayo o una monografía y que planteen su esquema, los alumnos vuelan, dicen, ¿qué es esquema? Nunca nos han enseñado y usted nos debería enseñar. Pero el profe de la universidad asume que el alumno sabe elaborar esquemas, sabe. ¿Ya? Sabe elaborar esquemas. ¿Y cómo elabora esquemas? Con los planes de redacción. Los planes de redacción se supone que han desarrollado esa habilidad, ¿no? Se supone. ¿Correcto? Y hay que leer de todo, pues, ¿no? Ustedes desde que ingresan a San Marcos, eso, por ejemplo, se le critica mucho a la César Vallejo, pero la César Vallejo, desde que el alumno ingresa a la César Vallejo, que ya sabemos que no es igual que ingresar a la Vallejo que ingresar a la uni, eso lo sabemos, pero la universidad, la César Vallejo, se preocupa porque sus alumnos desde primer año realicen investigación. ¿Sí? Y todos sus cursos están orientados con esta lógica de la investigación, la investigación, la investigación. Por ejemplo, en San Marcos se adolece mucho de esto. En San Marcos yo soy testigo de esto, que se adolece, no hay.
los alumnos les enseñan, no sé, lingüística pura, ¿no? Pero a un ingeniero, a un abogado, pero no les enseñan investigación. ¿Correcto? ¿Qué cosa es investigar? Plantear un tema, delimitar el tema, plantear hipótesis, plantear objetivos, plantear un proyecto de investigación. Entonces, generalmente los de la UNI y los de San Marcos lo aprenden en su última vida universitaria, ¿no? O sea, en los últimos ciclos. Ahí lo aprenden, recién, y ya por necesidad y por obligación, porque necesitan el título. ¿Sí? En cambio, en la Vallejo les inculcan esto desde el primer año de estudios, desde el primer año de estudios. Imagínate. Entonces, ustedes en su vida universitaria, desde el primer año de vida universitaria, ustedes tienen que estar presentando, proyectándose qué tesis van a presentar. Y tienen que leer en función a esa tesis, ¿no? A ese tema que ustedes quieren investigar. ¿Correcto? Y en la UNI se apoya muchísimo a las innovaciones que presentan sus alumnos, ¿ah? En la UNI mejor que en San Marcos. La UNI, los alumnos tienen más apoyo de la universidad en cuanto a sus ideas novedosas. Vallejo Go, mira, un alumno que se ha preparado años, mentira, ciclos para postular a la UNI a San Marcos, en la Vallejo la hace linda, pues. ¿Sí o no? Claro. Yo conozco un caso familiar que no pudo ingresar a la de la Molina, estuvo como 4 ciclos, 2 años preparándose en la misma pre de la agraria y luego no pudo, pues no, ya mucho tiempo, dijo, y se fue a estudiar a Senati, ¿no? Estudió en Senati y Senati lo hizo, pero uff, como mantequilla, rapidísimo. ¿Sí? Y luego ya hizo su convalidación con una universidad, creo que con la UTP, creo. Son universidades nuevas, ¿no? Son universidades nuevas. O sea, tampoco hay que desprestigiarlas por lo que hace su dueño, pues, ¿no? El dueño, el problema de la Vallejo es el dueño. Ya, yo siempre pienso eso. Si yo con mis ciclos puedo enseñar mate 1. Ah, mira, ¿ya ves, Jesús? Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Es muy cierto eso, Jesús. Es muy cierto lo que tú dices, ¿no? Enseñas mate 1 y mate 2 a alumnos de la UPN. Claro, y te hacen... Sí, exactamente. Exacto, chicos. Eso es muy cierto, ¿ah? Eso es muy cierto. Ahora, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Ya muchos han ingresado a la UCB, correcto. Eso es muy cierto. Lo que dice Jesús es cierto. Es muy cierto, es muy cierto. ¿No? ¿Sí? Por ejemplo, yo me he ganado la vida en la época de la pandemia fuerte, de la cuarentena, del encierro, del primer confinamiento, con corrección de tesis. Uy, ahí hay plata, ahí hay harta plata. Y solamente con saber qué cosa, sintaxis, saber ortografía, ¿no? Saber gramática, eso es todo. No hay más. ¿Mm? Y cada hoja te pagan 20 soles. Por una hoja 4, 20 soles. Entonces ahí está el futuro, chicos. Lo de bueno que la gente no sepa escribir bien es que hay plata para los correctores de texto. Un salario de un jornalero, pero por hoja. Imagínate, las tesis, generalmente cuando son tesis son 200 hojas. Cuando son tesinas son 80 hojas, ¿no? Así es, chicos, la vida te da oportunidades. El asunto es que hay que saber aprovecharlas y todo lo que ustedes hacen en CEPREUNI les sirve. Jesús es un claro ejemplo. ¿Qué dice acá? Yo creí que cobraban por error. No, por error, no. Uy, Dios mío, Malquis, saldrían endeudados. A ver, volvemos a este tema, ¿ya? Del aguijón. Dice, lo sorprendente de las abejas sin aguijón de la Amazonía peruana es la miel que producen. Ya, aguijón, un aguijón de la Amazonía, producen miel, ¿no? Y dice, cada vez más buscada para la alimentación y la medicina. Históricamente, varias colmenas han sido destruidas para conseguir esta miel.
Sin embargo, gracias al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, se enseña a criar y mantener a estos insectos de manera sostenible. Ya, muy bien. Antes lo destruían, pero con las investigaciones se les está enseñando a criar y a mantener. Eso lo hace sostenible, o sea, que perdure en el tiempo. Su miel, según algunos estudios, tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y cicatrizantes. Algunos pobladores indígenas de la Amazonía la emplean para tratar infecciones de las vías respiratorias y problemas gastrointestinales. Aunque la investigación ha comenzado a proporcionar una pista de apoyo para algunos de esos usos, gran parte es aún preliminar. Muy bien, entonces te pide compatibilidad, o sea que está en el texto, ya sea literal o inferencial. ¿Cuál es compatible, chicos? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué han marcado ustedes? ¿Ah? ¿Qué marcaron? A ver, la C me dices, Canto, la C, ¿estás seguro? Es compatible, ¿ah? O sea, es verdadera, acuérdate, compatible, verdadera, ¿ya? Compatible, verdadera. O el famoso se condice con el texto, ¿no? Se condice con el texto. Ya, las abejas sin aguijón, las abejas sin aguijón, ¿ya? Las abejas sin aguijón. Siempre fueron criadas por apicultores, siempre, esta palabrita siempre, no siempre. A partir de la destrucción de colmenas, se les enseñó a criar. ¿Sí? A partir de la destrucción de colmenas se les enseña, entonces no siempre. Producen una miel que se llega a utilizar como una especie de bálsamo, claro, ¿no? Bálsamo, propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, esto como una inferencia, ¿cierto? ¿Sí? Esta es verdadera, la B es verdadera. El AC dice, se han estudiado hace mucho tiempo debido a su gran valor, hace mucho tiempo. Dice. Se han estudiado hace mucho tiempo, no, a partir de la destrucción. Las crían los nativos amazónicos con el único fin de alimentarse y la salud. Generan beneficios solamente a aquellos que se dedican, a su crianza. Claro, pero ¿para qué es el bálsamo, Canto? ¿Para qué es el bálsamo? ¿Cuál es el objetivo del bálsamo? ¿Qué objetivo tiene el bálsamo? Curar afecciones, ¿cierto? ¿Sí? O sea, disminuir el dolor, ¿cierto? Disminuir el dolor. Tiene que ver con salud en todo caso, ¿sí? De manera inferencial, ¿ya? De manera inferencial. Muy bien. Listo, chicos. Vamos con la miscelánea, rapidísimo. Nos hemos pasado hablando de la Vallejo y la UPN. La UPN. Ya, a ver, definición. En la minería artesanal actualmente se utiliza mercurio para extraer oro. Fíjate, ¿ya? Fíjate en el contexto, ¿no? Minería artesanal. Extracción de un mineral. ¿Ya? Extracción de un mineral. Oro. Minería artesanal y extracción de un mineral. ¿Ya? Esa te conduce a la clave. Minería artesanal. Ya, obtener uno de los componentes de un cuerpo por la acción de disolventes u otros medios. Ya, la E. Pero exhumar, descubrir, sacar lo que está debajo de tierra. ¿El oro está debajo de tierra? Exhumar es quitar, ¿no? Lo que algo que está enterrado, ¿cierto? ¿Están seguros? Exhumar no se aplica para algo que está enterrado. ¿Mm? Este tema, ¿no? Debajo, para extraer oro. Apartar o separar a alguien, ya, o algo de otra persona o cosa de un sitio. ¿Se aparta el oro de un sitio? Tomar algo, separándolo y apartándolo de otras cosas o del lugar o sitio en el que estaba.
Ya, pues que nos quedamos con la C, ya, vamos a ver. Ya. Poner algo o a alguien fuera, ya, poner algo a alguien fuera del lugar, no, poner, no, el oro no se pone, ¿no? Poner el oro, ¿ya? Y la obtener uno de los componentes, mira, obtener uno de los componentes de un cuerpo por la acción de disolventes u otros medios. ¿Cierto? ¿Sí? Claro, mira, ¿qué cosa están utilizando acá? Utilizan mercurio para extraer oro. ¿Cierto? Ya. Entonces, tomar algo separando. ¿Y dónde quedaría eso que utilizan el mercurio? ¿Dónde quedaría esa que utilizan el mercurio? ¿De acuerdo? Utilizan mercurio. Por eso es que la minería artesanal es la mayor contaminante, pues, actualmente. Y los ingenieros tendrían que ver cómo disminuir este impacto contra el medio ambiente, no utilizar mercurio. Hay que emplear otros medios. Eso significa dinero, ¿no? Inversión de la empresa que se dedica a ello. Ahí está el conflicto y ahí están las ideas. Los ingenieros son los que deben de plantear soluciones ahí. Afable y amable. Esta viene de afabilidad, amabilidad. Son sinónimos, ¿ya? Son sinónimos. Podemos plantear la idea que son sinónimos. Ya tú lo analizas, son sinónimos. Sinónimos, ¿sí? Correcto. El experimentado y el ducho son sinónimos, ¿sí? El experimentado y el ducho son sinónimos. Y el valiente, valeroso, son sinónimos. Arisco, huraño. Arisco es el que está siempre con ira, ¿no? Sí, el intratable. Intratable. Y el huraño es el que rehúye a la gente, ¿sí? No le gusta a la gente, se esconde de la gente, ¿ya? Se esconde de las personas. Ese es el huraño, el aislado. Entonces acá no hay nada, ¿ya? Acá no hay nada, ¿no? Un arisco es el intratable, el que no puedes hablar con él, ¿no? ¿Sí? Curioso, indagador, ¿son sinónimos? Curioso. Indagador tiene que ver con buscar, ¿qué cosa? Nueva información, con la idea de investigar. Y el curioso tiene cualquier fin, ¿cierto? Cualquier fin, no específicamente la idea de investigar. No tiene relación. Y el valiente y el valeroso. Un valiente es distinto a un valeroso o son iguales. ¿Qué dicen? A ver. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre valeroso y valiente? Esa tiene que ver con valor, cualidad de valor. O sea, que vale, que tiene precio. Y no necesariamente un valeroso es un valiente. Eso tiene que ver con precio, ¿cierto? Valeroso. Un héroe es valiente, ¿no? Porque se esfuerza. Entonces, no hay acá una relación de sinónimo. Ahora, por naturaleza, si aplicas naturaleza acá, generoso, dadivoso, experimentado, ducho. Por la desinencia, ¿no? El hable, hable. ¿Cuál marcarías? Avión, pues chicos. ¿Ya? Avión. ¿Correcto? Avión, avión. Esa desinencia, esa morfología que tiene, ¿no? De la presencia de los morfemas. Precisión léxica. El comando militar ordenó agrupar la tropa en la playa Latiza antes de iniciar el operativo. Ordenó a la tropa agrupar. Acá falta subrayar, ¿ya? Lo que debe estar subrayado es este de acá. Ordenó agrupar, ordenó agrupar, ordenó agrupar a la tropa. Ya. Cobijar ni albergar, ¿cierto? Porque eso tiene que ver con cobijo, con
darle espacio, lugar a una persona, protegerlo, albergar, ¿cierto? También es proteger a una persona o a un conjunto, albergar. Establecer es fijar algo, ¿cierto? Y ubicar a una tropa. Claro, la única que quedaría, que quizás no conozcas su significado, es el de acantonar, ¿cierto? Acantonar. ¿Ya? Acantonar. Acantonar una tropa. Reunir a la tropa en el ámbito militar, ¿ya? En un contexto militar. Antonimia contextual. En esa zona de nuestro país son raros los casos, son raros. Acá hay que subrayar raros. ¿Ya? Son raros los casos de difteria. Son raros. Casos, ¿ah? Hablamos de casos. Hablamos de casos, chicos. Son raros los casos de difteria. Cuando hablamos de casos de enfermedad, claro, frecuentes, correcto, muy bien. Esta, ¿no? Muy bien, la A. Perfecto, chicos. En la zona tropical, las variaciones de la temperatura del aire son débiles. En Brasil solo oscilan entre 2 o 3 grados. Ya, mira acá. Te está hablando que las variaciones de la temperatura son débiles en este lugar, en la zona tropical. Y acá te plantean que en Brasil solo oscilan entre 2 o 3 grados. Este es un caso concreto de lo que yo he hablado en la zona tropical. Brasil está en la zona tropical, ¿cierto? Cuando hablamos de un caso concreto, muy bien, Espinosa, trabajamos con los conectores de ejemplificación. Verbigracia es un conector de ejemplificación. Además, nola. Pues, causa, ¿cierto? Además, nola. La A o la B, no hay otra. Y si te das cuenta, los conectores que van al centro son iguales, adversativos. El último es el que define otro conector de ejemplificación o un conector concesivo. Este es el que define. Si tú analizas el último enunciado, esto no es un ejemplo. Esto no es un caso concreto. Recuerda que un ejemplo es un caso puntual, concreto. ¿Cierto? Entonces esta no podría ser. ¿Correcto? Muy bien. Nada de estar leyendo alternativa por alternativa y la que suena mejor, esa es la que marco. ¿Ya? ¿Sí? Si hacen eso, obviamente van a hacerse un enredo, ¿no? Se van a enredar. ¿Ya? Información eliminada. Información eliminada. En este ejercicio tienes que precisar el tema. ¿Cuál es el tema? ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? ¿El de qué hablamos? La metalmecánica es una industria dinámica. Hablo de la metalmecánica. ¿Sí? Se encarga de surtir a los demás eslabones de la cadena productiva. Se supone que la metalmecánica, ¿cierto? Elabora maquinarias y herramientas hechas a la medida. ¿Quién? La metalmecánica. Acá hay una elipsis, ¿cierto? La metalmecánica. Ya, la metalmecánica. Se encarga, la metalmecánica se elabora. La metalmecánica es vital para el desarrollo de otras actividades económicas, ¿ya? La metalmecánica produce bienes de consumo directo. Muy bien. Entonces, todas se relacionan con la metalmecánica, ¿cierto? Entonces, puede ser que cuando todas están relacionadas, puede ser que surja una redundancia, ¿sí o no? Muy bien, Espinosa. Es una redundancia. ¿Sí o no? La 4 es una redundancia. Es una redundancia que está en la 1, 2, 3. ¿Cierto? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Cuando todas hablan del tema, entonces redundancia. Cuando hay alguien que se va de entonces ya es más fácil, ¿no? Inatingencia o impertinencia. ¿Ya? La 4 está en la 1, 2 y 3. El brote epidémico, del brote epidémico a la pandemia. Acá el título es importante. Porque el título, recuerda que esto es un esquema de redacción. De acuerdo al título, entonces yo tengo que empezar con el brote epidémico. Mi texto tiene que empezar con el brote epidémico.
Y en segundo lugar vendría la pandemia. En primer lugar, tengo que desarrollar al brote epidémico. Por lo tanto, en la 1 dice, se considera pandemia cuando la enfermedad se considera pandemia. Esto sería en segundo lugar. Este aparece en un lugar. ¿Quién aparece en un lugar? La propagación del brote, ya acá me está hablando del brote. La propagación del brote puede ser rápida y activa, alto número de ocurrencias. El brote epidémico, ya estas dos, la 3 o la 4. Es la aparición repentina de una enfermedad infecciosa. En tal caso será epidemia, ya, muy bien, 3 o 4, ¿no? Incluso en las alternativas está el 3, el 4, ¿cierto? ¿Sí? 3 o 4. O, ¿sí? No hay otra posibilidad. Esa es. 3 o 4. ¿Qué dicen? ¿Cuál empieza? ¿Cuál empieza, chicos? A ver, la 3, la propagación del brote. Pero primero no sería el brote, ¿sí o no? Claro, lo primero sería el brote, ¿cierto? Primero es el brote y luego se propaga, pues, ¿no? Lógica, ¿no? Primero brota y luego ya comienza a difundir, propagar, que es difundirse, distribuirse. La 4, ya, entonces ya está, listo. ¿Listo? Ya. Y 4-2, 4-2, ¿sí? 4-2. Ya sigues las alternativas si quieres, pues, ¿no? Sigues las alternativas por una cuestión práctica. Ya, muy bien. El brote es la aparición repentina de una enfermedad infecciosa. Este aparece en un lugar específico y en un momento determinado, o sea, el brote epidémico, ¿cierto? Y de ahí sería pues la 3, porque no hay otra forma, porque estamos hablando de la propagación del brote. En la 5 te dice, en tal caso será epidemia, pero estás dejando de lado la propagación del brote, ¿cierto? Esta, no hay otra, no hay otra. Tú marcarías esta de acá, porque seguimos con la línea del brote epidémico. Muy bien. Ya está. Vamos con la siguiente. ¿Qué será la siguiente? Inclusión. Sí, inclusión de información. Ya, mira, acá te hablan el inicio de la Tercera Guerra Mundial, ¿ya? Ese es tu dato, ¿ya? Lo de Ucrania, los politólogos afirman que es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, vacío. En la actualidad, una guerra así, mira esta palabrita, una guerra así, o sea, esta guerra que debe estar mencionada así, una guerra como de la Tercera Guerra Mundial. Sería muy corta, dice, una guerra así, o sea, una guerra como la que están mencionada en la 2, sería muy corta. ¿Por qué? Acá dice, ¿por qué? Porque llevaría a la aniquilación global, o sea, que morimos todos, toda la especie humana se va. Otras considerarían que estas liberarían múltiples lugares al mismo tiempo. Sin embargo, la clave para definir un conflicto de ese tipo es el grado de participación de diferentes países. Una guerra que lleva a la aniquilación global. Esa es la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál es? A ver, chicos, ¿qué opinan? ¿Cuál sería? Bombas nucleares, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se destruye a toda la humanidad? Bombas nucleares, no hay otra, ¿cierto? ¿Sí o no? A ver, un grupo de analistas asume que este conflicto no es una guerra, pero ¿cómo es? Aquí me dice una guerra así, una guerra así. Y acá no me habla de una guerra así. Los especialistas hablan de que aún no se han usado armas nucleares, pero no me habla que en esta, ¿no? Algunos entienden que la Tercera Guerra Mundial implica necesariamente el uso de armas nucleares. Claro, y el uso de armas nucleares te lleva a la aniquilación global, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la que encaja. ¿De acuerdo? Esa es la que encaja. Muy bien. Recuerda que en inclusión de información los rastros están en la primera oración o en la que sigue, ¿no? Y si está en la primera está vacía, entonces fíjate en todo el texto ya, pues, ¿no? Todo el texto. Coherencia y cohesión. A ver, chicos, coherencia y cohesión. Acá los
marcadores del discurso, ¿no? O sea, los elementos referenciales, los conectores son los que te ayudan. ¿Ya? A ver, Gea creó el cielo estrellado, que podía cubrirla todas las noches. Gea creó el cielo estrellado que podía, ya. Y del caos surgió Gea, ¿ya? Pero ¿quién podía ser tan inmenso como para abrazarla entera? Como se sentía muy sola, quiso tener un marido a su medida. Wow. ¿Quién estaba muy sola? Gea, se supone. Además de la confusión, el desorden de lo que no tiene nombre existía. Ah, ya. Esta es la que comienza, la 5, porque todo comienza con el caos, ¿cierto? Todo comienza con el caos. Además de la confusión, el desorden de lo que no tiene nombre existía. En un primer momento existía el desorden, o sea, el caos. ¿De acuerdo? En un primer momento existía el caos. ¿Ya? Ahora dice, y del caos surgió Gea, la madre tierra. ¿Sí? Y del caos surgió Gea, la madre tierra. ¿Correcto? ¿Ya? Dice, surgió Gea, la madre tierra, enorme, hermosa y temible. ¿Sí? Enorme, hermosa y temible. Así era Gea. ¿Ya? Entonces, del caos nace Gea. Entonces Gea está solita, ¿cierto? Ah, por eso la 4, ¿no? ¿Sí? Como se sentía sola, quiso tener marido. ¿Ya? Entonces, Gea creó al cielo estrellado, a Urano, que podía cubrirla todas las noches. Ah, tiene sentido, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, organizamos. A ver, es 5, es 2, ¿no? Es 4. Ya. Y de acá, como se decía, y Gea creó allá. Puede ser 4 y 1, pero, a ver, ¿qué dice en la 3? Pero ¿quién podía ser tan inmenso para cubrirla entera? Ah, esta es una pregunta de quiebre, ¿no? ¿Quién podría ser tan inmenso para cubrirla entera? Ah, entonces recién viene Urano. ¿Sí? Recién viene Urano. ¿No? Recién viene Urano. Muy bien. Y el último ejercicio, antes que nos gane el tiempo, es el de comprensión lectora. Se condice, o sea que es compatible, ¿no? Que es compatible. A ver, hay que leer este texto de los talibanes. No sé a quién le encanta tanto los talibanes. En agosto del 2021, los talibanes tomaron el poder a la fuerza en Afganistán. Ya. Como respuesta al temor mundial de que implementaran medidas extremistas para la población, prometieron ser moderados. Ya. Sin embargo, el 23 de marzo del 22 cancelaron las clases de secundaria para niñas, solo horas después de la apertura del nuevo año escolar. Entre lágrimas y decepción, las niñas afganas debieron salir de sus aulas. Un portavoz de los fundamentalistas señaló que el acceso a las aulas para niñas estará restringido hasta que se elabore un plan de estudios que concuerde con la ley islámica. O sea, un plan de estudio para las niñas, solamente para las niñas. ¿Ah? Por su parte, el Ministerio de Educación justificó la decisión con la terrible realidad que el país enfrenta. Quedan pocos maestros, pues la mayoría huyó con miles de compatriotas cuando los insurgentes volvieron a tomar las riendas de Afganistán. Es compatible con el texto, ¿no? ¿Cuál es compatible con el texto? A ver, ¿cuál es compatible? Antes del 2021 los talibanes no habían ejercido, no, sí, pero luego dice, prometieron, dice acá, ¿no? Prometieron ser moderados. Antes, no. Las niñas tampoco pueden recibir educación formal en la primaria. ¿Eso dice? ¿Sí? A ver. Las niñas tampoco pueden recibir educación formal en la primaria, tampoco. El Ministerio de Educación de Afganistán discrepa, no discrepa, dice que justifica la decisión, ¿cierto? Justifica la decisión. Las niñas afganas de secundaria acudieron a su primer día de clases, ¿sí?
Eso está acá, ¿no? Está en el texto. Los talibanes accedieron al poder gracias al fraude electoral. No sabemos. No sabemos. No está en el texto en todo caso, ni como inferencia. Bien, chicos, ahora sí, vamos a disfrutar el domingo. Dejamos de